ahora sí nos trasladamos a la capital de la República. Allá está la doctora Angélica Porras, postulante a jueza de la Corte Constitucional, y con ella vamos a hablar de las impugnaciones a su candidatura. La ponemos en pantalla. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Jaime, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un honor estar aquí y un abrazo cordial a las personas que nos escuchan. Doctora, esta semana se dio la audiencia de impugnaciones. ¿Cuántas impugnaciones han presentado en contra suya? En mi contra han presentado 3 impugnaciones. Las 3 versan sobre exactamente lo mismo. En primer lugar, el haber defendido a Freddy Carrión, y en segundo lugar, mis supuestos vínculos con el correísmo. Las 3, la una es de Construye, de ex asambleístas y candidatos a asambleístas de Construye. La otra es de la fiscal Diana Salazar. Y la otra impugnación es también de una persona cercana a Construye. Pamela Troya. En este momento el número. No, es Jaramillo es el apellido, pero también es cercana a Construye. Esas son las impugnaciones. Construye, también tenemos que decir que es cercano a la fiscal general Diana Salazar. Claro que sí, porque además fue interesante porque las 3 impugnaciones versaban sobre lo mismo. Entonces, fue bueno que me hayan hecho 3 impugnaciones porque a mí me permitió ir cerrando la narrativa, ir explicando a la comisión lo que había ocurrido, porque los 3 me decían que yo no tenía el derecho de escoger a quienes puedo defender. Entonces se centraron en el tema de Freddy Carrión y el gran argumento de ellos era que yo había iniciado una serie de acciones de protección, una serie de habeas corpus que según ellos retrasaban la decisión en contra de Freddy Carrión. Entonces yo me tomé el tiempo como para explicar que presentar una acción de protección, presentar un habeas corpus, presentar una acción de acceso a la información pública o de habeas data no es ningún delito y tampoco está mal. Ese es el deber que tenemos como abogados, porque nosotros lo que tenemos que hacer es defender a la persona a la que estamos defendiendo, más allá de cuánto se nos pague, porque lo importante es defender, sobre todo si creemos en la inocencia. Yo creo en la inocencia de Freddy Carrión. Yo les hacía notar que Freddy Carrión cumplió una sentencia anticipada porque él salió de la cárcel en prisión preventiva. Él no tenía sentencia ejecutoriada el momento que terminó de cumplir una pena, es decir, en prisión preventiva se adelantó a cumplir la pena. Entonces todo eso me permitió explicarles a los señores de la comisión, además teniendo en cuenta de que no se puede criminalizar el libre ejercicio. Yo tengo 30 años de abogada, casi 30 años de abogada, y no he tenido una sola sanción por parte del Consejo de la Judicatura. Ni una, nunca. Y ahí están los certificados y todo. Entonces, y toman un caso, ¿por qué? Entonces la pregunta de ahí es, ¿por qué les molesta tanto que haya defendido a Freddy Carrión? No, lo que les molesta es que se haya evidenciado en el caso de Freddy Carrión el modus operandi de la Fiscalía y la Corte Nacional, no solo en el caso de Freddy Carrión, sino en muchísimos casos que en realidad son lo feo. Entonces eso es lo que les molesta, por eso es que atacan a mi defensa en el caso de Freddy Carrión. Tal vez el pecado suyo es ser amiga de Priscila Schettini. Claro. De hecho lo dijeron, y ¿no? tener el posturas señor, coherentes. Ese es un punto bien importante, verá. Se ha discutido muchísimo de que, más bien dicho, el alegato es que, sobre todo el del señor de Construye, decía que mis posturas son políticas, y yo decía, la de todos. Cuando una persona se queda callada frente a las injusticias, tiene una postura política. Cuando no dice nada frente a las injusticias, tiene una postura política. Y esa postura política es que está de acuerdo con esas injusticias. Y está bien, porque eso es problema de cada quien. Yo tengo mi postura política que además coincide con la Constitución, porque la Constitución de la República tiene una postura. Por ejemplo, la centralidad de los derechos humanos. Entonces, si a mí me dicen aquí el Estado está violando unos derechos humanos en aras de la seguridad nacional, que es una entelequia, y por eso hay lo que llaman personas
víctimas colaterales. Entonces yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque las personas, las víctimas colaterales, son personas de carne y hueso, con familia, que viven en un lugar, y esas personas están sufriendo. Entonces entonces el Estado no puede argumentar, lo que pasa es que la seguridad nacional, y no me importa lo que pasa con las personas. Entonces, yo tengo mis posturas respecto de todos los temas, como cualquier otra persona y como cualquier otro juez. Yo en esto quiero ser enfática. No es que el señor que ahora está de juez, o el que está candidatizándose para juez, o la señora que es candidata, no tiene pues opinión de lo que pasó en Ecuador con los militares y la desaparición de los niños. Tiene opinión. No es que no tiene opinión sobre lo que pasó con la dolarización, tiene opinión. Lo que pasa es que no la dice. Y eso es más bien un problema, porque la gente no va a saber qué esperar de esa persona. Entonces yo, además que no es que yo voy y busco, llámeme, vea, entrevísteme, no, me llaman y voy a dar mi opinión. Terrible sería que yo vaya y mienta, que yo vaya y diga, ¿sabe qué? Yo no pienso así, o no diga nada para quedar bien, no sé ni con quién, porque además ese no es el objetivo. Nosotros como abogados, o la mayoría, o bastantes que estudiamos derecho, quisimos la justicia. Y a mí me parece que nuestra Constitución, la que tenemos actualmente, tiene unas posturas bien claras respecto a la justicia. O sea, la importancia de los derechos humanos, la importancia de los derechos económicos, salud, educación. Entonces, si es que eso está reconocido en la Constitución, ¿por qué yo no voy a alzar la voz cuando alguien se está comiendo la salud, se está comiendo la educación y prefiere pagar la deuda externa? Eso dice la Constitución. Más allá de la opinión política que uno pueda tener o ideológica, eso dice la Constitución. Entonces a mí me acusan básicamente de dar mi opinión con franqueza. Esa es la acusación. Y de ahí dicen, no, es que es correísta, es que está vinculada, es que le nombró Pierina Correa, no sé qué, que en realidad no tiene ningún sentido de lo que me acusa. O sea, es un delito para ellos hacer una crítica, reclamar derechos de los ciudadanos, de todos los ecuatorianos. Eso incomoda. Así es. Y no solo que incomoda, sino que mire, eso es una destrucción de la democracia. Porque yo les decía ahí en una de las impugnaciones, les decía, ¿cómo es posible que no se entienda que la democracia es hablar con el contrario? No es hablar con el amigo, no es hablar con el que opina igualito que mí, porque eso no es democracia. La democracia es hablar con el que piensa de forma contraria, y la democracia es, en ese diálogo, basarnos en los argumentos. Entonces, aquí se pretende descalificar a las personas porque supuestamente son correístas, sean o no sean, eso es irrelevante, porque dicen, no, lo que pasa es que le hace el juego al correísmo. Primero era eso, le hace el juego al correísmo. Después es que opina igual que los correístas. Es que después le ha nombrado la hermana me postuló la hermana del señor expresidente de la República, el señor Rafael Correa. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país democrático se intente deslegitimar a las personas por pensar igual, por ser parte de un partido político? Yo no soy parte del partido político, pero yo no puedo permitir que se deslegitime, se trate como a personas delincuentes a cualquiera que adscriba al partido político Revolución Ciudadana. Eso es incorrecto desde el punto de vista de la democracia. Entonces, eso significa que en este país está prohibido tener una posición política, ideológica, o inclusive la propia Constitución está tachada de correísta. Sí, que el gran invento del correísmo, sí, que esa Constitución debe ser cambiada. O sea, ¿se imagina el grado de irracionalidad que significa eso? Entonces, ahora, todos ellos, si a usted le dicen correísta, imagínese que llegaron a decir que la vicepresidenta, la señora Abad, era correísta. Eso es una tontería. Y no podemos estar sumidos en esa discusión estúpida, porque esa discusión que no tiene argumentos, porque ser correísta es malo y ser anticorreísta es bueno.
Eso no tiene argumentos, es clasificar el mundo en buenos y malos, y el bueno es superior y el malo es inferior. Así empezó el fascismo en Europa. En Europa, cuando después llegó al Holocausto, lo que ocurrió es que se empezó a culpar a determinado grupo de la sociedad de que todo estaba mal en ese país. Y después ya pasaron al siguiente grado, que fue eliminarlos y después exterminarlos. Entonces, cuando se dice, es malo por ser correísta, y no me refiero a mí, que yo no soy correísta. A nosotros nos acusan de lo mismo aquí en este... Así es, en el trabajo que hacemos. ¿Y con qué argumento? Yo les digo, a ver, dígame primero dime por qué soy correísta, si yo no estoy ni afiliada. Luego, ¿qué es ser correísta? Y en tercer lugar, ¿por qué es malo? Entonces me dicen, no, lo que pasa es que hicieron mucho mal en el país. Muy bien, a ver, datos. Argumenta. Veamos, comparemos. Argumenta. Argumentemos. El argumento es el centro de la democracia. Por ejemplo, se me acusa, una de las personas que me acusaba, decía que yo había puesto en mi Twitter que durante el gobierno del expresidente Correa habíamos llegado a tener 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Y que en la actualidad, el momento que yo hice el Twitter, había 46 o 47 muertos por cada 100.000 habitantes. Que eso demuestra que yo soy correcta. Que eso demuestra que a mí no se me habilita para estar en la Corte. ¿Y qué dice el reglamento, doctora? ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que yo no puedo ser parte de una directiva de un partido político. El reglamento dice que yo no puedo haber sido parte de un partido político. Y eso yo lo probé. O sea, ¿usted no es afiliada a ningún partido político? A ningún partido político, nunca lo he sido. Y tener un pensamiento hacia una postura progresista no es un delito. Vea, yo siempre he sido una mujer de izquierda, siempre. Desde que tengo 12 años, milito en las causas de izquierda. Entonces, no puede ser que a estas alturas vengan, cállese, porque no vale que diga, porque el fulano se enoja, porque va a aparecer. Seguro quiere que sea de derecha, pues, esa persona. Vea, yo digo, cada quien tiene la oportunidad de ser de cualquier ideología. Nosotros tenemos una constitución y esa constitución es progresista, les guste o no les guste. De hecho, hay varias declaraciones en la constitución que dicen el trabajo está por encima del capital. ¿Qué significa esto? Que lo más importante, más que las ganancias de una empresa, más que las ganancias de una nacional, es el ser humano. Y entonces el ser humano, ¿qué necesita? Claro, vida, libertad, pero además necesita salud, alimentación, trabajo, educación. Eso dice la Constitución. Entonces, cuando recuerda usted, le bajaron el presupuesto a las universidades en $92 millones. Yo presenté una acción de protección, o era una acción de protección, una acción por incumplimiento, una inconstitucionalidad, porque a mí me angustiaba mucho que se ponga por encima de la educación el pago adelantado del FMI, de la deuda externa. Entonces, pero eso es incluso más allá de ser de derecha o de izquierda. Claro, coincide con la izquierda, pero además está en la Constitución. Entonces, lo que quieren es que uno o una tome la Constitución y la ponga de adorno y que solamente la utilice para decir, ay, sí conozco lo que dice el artículo tal. No, la Constitución está para hacer la práctica y esa Constitución tiene principios progresistas. Y si no les gusta, cambien la Constitución, porque esa Constitución vale y no es adorno. Convoquen a una constituyente. Claro, y veamos quién gana. Pero no les gusta eso, ¿no? Ningún candidato de la derecha quiere. No, pues, ¿no ve que eso, ya tuvimos nosotros una experiencia, que fue buena con la Constitución del 2008, ya tuvimos. Y me parece a mí que la gente tiene, esas constituyentes dan la oportunidad de discutir, pues que la gente se entere, a ver, quiero o no quiero que vaya a este derecho, este otro derecho, quiero quitar esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema económico en nuestra Constitución que está muy bien, por ejemplo, la concepción del tema del trabajo. Pero vea cómo le han vaciado a la Constitución de valor, porque
todo lo que tiene que ver con el trabajo, está por encima del capital, todo lo que tiene que ver con la prohibición del trabajo por horas, la prohibición de la precarización laboral, todo eso no se lleva a la práctica. Entonces, cuando uno dice, vea, cuando usted pone esa consulta popular donde introduce la flexibilización laboral, por supuesto que yo voy a decir esto es inconstitucional, porque en la Constitución yo estoy poniendo el trabajo por encima del capital. Entonces eso no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que no les gusta? Que se evidencie que el poder no respeta la Constitución. Ya, pero ese ya no es mi problema. Es problema de quienes, ostentando ese poder, no quieren que se les evidencie. Entonces, vea, yo he salido muy contenta de esas impugnaciones porque he podido decir todo lo que he tenido que decir. Y además, lo que me interesa. Y la he visto muy efusiva, doctora, en los momentos que le ha tocado intervenir, ¿no? Sí, la he visto muy bien. Sí, yo soy así en el espacio jurídico, digamos, yo soy así. Soy emotiva, y además hay cosas que además me llegan personalmente, ¿no? O sea, cuando me preguntaron a mí sobre el tema de Priscila, obvio que yo tengo mucha emotividad porque me acuerdo cómo tuvimos que salir corriendo del país porque a ella le amenazaron a los hijos con pistolas entrándose a la casa y tuvimos que estar fuera del país por 3 meses porque efectivamente ya era una situación insostenible, se metieron a la casa de ella con pistolas. Entonces, todo eso, y además todo lo que nos ha tocado pasar, porque no es que yo le he pasado grandioso, no. Yo tengo abierta una investigación previa por odio, que me puso la fiscal general por haber denunciado su plagio. Yo tengo abierta una investigación por violación a la intimidad, por el tema de haber dicho que hay unos chats que nos llegaron, que no es que nosotros los conseguimos, no tenemos esa capacidad. Y si la tuviéramos, lo hubiéramos dicho. Nosotros lo conseguimos, pero se publicaron esos chats en una plataforma y nosotros ingresamos como miles de personas en el país. Entonces tengo abierta esa investigación. Imagínese usted que a mí me interceptaron las comunicaciones por petición de la fiscal general y orden de un juez por 60 días. Todas mis comunicaciones. Mandaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos que me investiguen. Y yo digo, bueno, investiguen. Y de hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo a la fiscal, vea, o sea, lo que está diciendo esta señora está protegida por la primera enmienda y no sé qué. ¿Y qué quería que investiguen? Que investiguen, verán lo que quería que investiguen. Ellos creen que nosotros somos personas que tenemos, no sé, financiamiento. Entonces, nosotros cuando publicamos el tema del plagio, la fiscal quería que llegara a encontrar algún vínculo de nosotros con justamente con el correísmo, ¿no? O sea, quería decir, miren, aquí le está financiando el correísmo. Ustedes vean las cuentas, están ligadas al correísmo. Entonces hicieron una investigación aquí en Ecuador. Esa investigación obviamente no les reflejó nada. Y ahí es cuando le piden al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y uno dice, por Dios, en esta simple ciudadana, buscando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue. A mí me parece ridículo, porque en este país hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, la relación entre el narcotráfico y los puertos. Por ejemplo, la relación entre el narcotráfico y las exportaciones. Por ejemplo, la toma del narcotráfico de ciertos sectores de la policía y de los militares. No, eso no están investigando, sino que piden que a mí me investigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué me pidieron eso? Porque salía a decir, vean, aquí está la prueba de que la señora fiscal ha copiado en su tesis de grado y ha copiado en su... Usted se ratifica que la fiscal copió. Pero claro, yo hice un libro inclusive, yo no miento, ¿verdad? Si yo me retractase por miedo, primero estaría yendo en contra de mis principios. Y en segundo lugar, estaría mintiendo, porque no es cierto, está recontraprobado. Otra cosa... perdón que le interrumpa. Y cuando la universidad dice que esto es una impericia, ¿qué nos quiere esconder la universidad allí? O sea, esa es una pena por la universidad, vean.
nosotros, la Universidad Latinoamericana, salvo algunos grandes países, Brasil, México, Argentina no tanto, Colombia, es una universidad que se ha caracterizado por no tener pensamiento propio, es decir, por tomar las ideas que se producen en Europa, que se producen en Estados Unidos, excepto a los grandes países latinoamericanos. Entonces, esta práctica de copiar esta práctica de copiar en las tesis suele ser bastante común. Entonces, así nunca vamos nosotros a producir pensamiento propio. Nunca jamás vamos a salir del subdesarrollo. Y lo que porque además yo he sido profesora de metodología 20 años y reviso las tesis y estoy presionando a mis estudiantes, no copien, no copien, no copien. Y resulta además que al señor Calo, Peter Calo, le culpan ahorita de que ha habido irregularidades en su título y allanan la Universidad de Bolívar esta mañana o ayer en la noche. Entonces, ¿por qué razón a una persona como el señor Calo, que está preso además, acordémonos, sí le van a buscar las irregularidades en el título y allanan una universidad? Y en el caso de la fiscal general, la Universidad Central del Ecuador dice, no, hay que perdonarle porque eso se conoce como impericia, porque parece que no ha conocido bien las formas de citar. No, una cosa es no conocer las formas de citar y otra muy distinta es querer creer que ese documento lo hice yo cuando lo que hice es copiarlo. Entonces eso les molestó y yo entiendo la molestia, pero resulta que la persona a quien yo le digo no es cualquiera, es la fiscal general del Estado, es una autoridad. Y al ser autoridad, tiene menos protección de su vida anterior por ser una autoridad. Esto está muy claro en el derecho a libertad de expresión. Entonces, por eso es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dice, vea, no le podemos caminar. Entonces, eso está ahí. No le hizo caso al Departamento de Justicia. No, le mandó un listado de preguntas que nunca se contestaron. Más bien dicho, sí se contestaron, pero se contestaron de manera súper ambigua y entonces eso quedó ahí. También le pidió a Twitter, bueno, al ex Twitter, a ex ahora, que le pidió que igual haga una investigación. Twitter le dijo, vea, no hay ningún dato que a mí me indique que hay un abuso ni nada de eso, entonces, ¿sabe qué? No, muchas gracias. Entonces, precisamente porque se dan estos tropiezos en la persecución que hace la fiscal de esta denuncia que hice yo junto con Priscila, es que van al Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia por violencia política de género que está apelada, es decir, es una sentencia que no puede ser utilizada como prueba en contra, porque está apelada, no es en firme, y el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, dice que una persona se considerará inocente hasta que hay una sentencia firme o ejecutoriada. Entonces, este es un poco en torno a lo que se debatió, lo que se discutió sobre las impugnaciones. Doctora, ¿usted cree que la fiscal regrese al cargo? Depende mucho de las cuestiones políticas. Yo diría que en este momento es muy difícil, precisamente por la revelación. Está en Argentina, según lo que sí, está en Argentina. He leído. Así dicen, no, porque verá, fíjese que yo como prueba... Llama la atención que no esté en Estados Unidos. Claro, es la primera pregunta que uno tiene que hacerse, si era la protegida principal de Estados Unidos, ¿por qué no está en Estados Unidos sino en Argentina? Tenemos conocimiento por redes sociales que tiene en Estados Unidos varias investigaciones de personas que le han iniciado investigaciones, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión, yo le veo difícil que regrese, porque además, fíjese usted cómo esta institución llamada Fiscalía General del Estado sirve a propósitos que no debe servir. Porque si bien es cierto, se fue la señora, ha quedado toda la estructura de la Fiscalía. Y la nueva Fiscalía, es decir, el señor Wilson Tabainga, está siguiendo la misma línea. Está haciendo exactamente lo mismo. Entonces,
Es decir, es prescindible la señora fiscal general. Y el gobierno de turno, el que llegue nuevo, y sobre todo si llega, si se consolida el señor Noboa, va a seguir con la línea que seguía la señora Diana Salazar y que ahora sigue el señor Toainga. Entonces, yo digo, esto va más allá de ella como persona, no es de ella, es lo que le mandaron a hacer. Yo lo lamento mucho y no puedo dejar de decirlo. Ella se ubicó, se preocupó de perseguir a los enemigos políticos de los gobiernos. Primero el señor Lenín Moreno, luego el señor Lazo y luego del señor Noboa. No se preocupó por desmantelar las grandes estructuras criminales de la droga, de los secuestros. Entonces ahora nos quieren cuentear, porque eso es un cuento, de que la gran destrucción que hicieron de del crimen organizado en el Poder Judicial. ¿Usted cree que meterles a la cárcel a esos jueces cambió en algo el Poder Judicial? En nada, es igualito, peor. Las últimas denuncias que hemos visto de la doctora Nubia Vera, y hay otro caso, imagínese, la jueza que trató el tema de los niños desaparecidos. Desaparición forzada de los niños. Esto que nos conmocionó horrible, porque ya estar en ese nivel ya significa que ya perdimos toda humanidad, ya no tenemos Estado de Derecho, cogen y matan a 4 niños con la intervención de los militares y salen después a decir el representante del gobierno en el ámbito militar a decir que primero que va a apelar, ¿no? Y luego a mandar amenazas veladas, ¿no? O lo que pasó con la señora que le dio la razón a la vicepresidenta y que le dijo, usted vaya y siéntese como le corresponde como vicepresidenta, y después la señora tuvo que denunciar que le habían llamado por teléfono, que le estaban presionando, incluso que le habían dado una memory. Eso pasa en el Poder Judicial. Entonces, si vienen a decir, no, lo que pasa es que nuestro gran avance es coger a los jueces de metástasis, falso. En otro tiempo allanaban ese mismo día la oficina del Consejo de la Judicatura. Pero por supuesto, sí se da cuenta del contubernio. Entonces, yo le quiero decir a la ciudadanía, hay que mirar qué está pasando. No podemos quedarnos en ese discurso superficial que viene de las grandes empresas mediáticas. Le ponen énfasis al escándalo y no a lo que está detrás. Que 2 juezas que dieron pronunciamientos conforme a derecho estén siendo amenazadas o hayan estado siendo perseguidas, muestra, no que estas juezas loquitas dijeron algo, no, muestra que hay un poder detrás, que además está poder político junto con el económico presionando al Poder Judicial. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿ustedes creen que solo esas 2 jueces reciben presión? ¿Ustedes creen que cuando está en juego $20 millones, $2 millones, $20,000, que pelea un trabajador que ha sido votado sin indemnización, ¿ustedes creen que no les llaman a los jueces a presionarles? Entonces, esto que ahora parece tan lejos, porque se trata de la vicepresidenta, porque se trata de los niños de las Malvinas, no está tan lejos de nuestra realidad. Cuando usted se quiere divorciar, cuando usted quiere poner una pensión de alimentos para su hijo o hija. Entonces, ese Poder Judicial nunca ha sido depurado, bueno, nunca no, sino en los últimos años, en los últimos 7 años no ha sido depurado y nos vienen a cuentear que metástasis, que purga, que pantalla, es lo que está depurando. Falso. Doctora. Nos dicen que meter a cárcel a Glass significa que se ha desmantelado a los grandes grupos de narcotráfico. Falso. Doctora, el caso de los Isaías, que metieron casi que las manos, la presión hacia los jueces para devolverle todos los bienes, pero que por suerte algo queda de justicia, por lo menos la Corte Constitucional tiró abajo todo y ahora tiene que revertirse todo lo que ya habían devuelto. Pero la misma directora del Consejo de la Judicatura de acá de Guayas, la señora María Josefa Coronel, hizo videos defendiendo a este grupo empresarial y banquero que quebró al país. Fue parte de la quiebra, pues fueron parte de todo lo que se dio en el 99-2000, defendiéndolo. Y periodistas también. El mismo señor Villavicencio.
fíjese todo lo que se descubrió en torno a los chats de Villavicencio, ¿no? Entonces, resulta que se dice que se ha violado la intimidad, la privacidad, etcétera, etcétera. Mire, cuando se trata de datos de interés público, la privacidad, la intimidad retrocede un poco, porque hay un interés público. Y justamente ese interés público tiene que ver con los posibles delitos que ahí se revelan, se han cometido. Pero además, este tema de construir una narrativa con reportajes, artículos pagados para posicionar la postura del gobierno, del poder, lo que sea, eso es terrible en una sociedad. Eso incluso significa que los partidos políticos no sirven para nada, porque son los partidos políticos los que llevan las necesidades del grupo al que representan a un debate público, no un debate por debajo, no mandarme pagar por debajo a fulano, a los medios de comunicación, no, eso es antidemocrático. Entonces es un primer elemento. Y el segundo elemento, justamente que tiene que ver con la necesidad de la verdad, la necesidad de mejorar la política a través de la verdad. Entonces, todo eso está en juego en este momento. Y en el caso de los señores Isaías, que primero se les incautó, luego hubo una campaña gigantesca en medios de comunicación y además con voceros que les llaman ellos, como por ejemplo la señora María Josefa Coronel, que además no podía, porque era directora del Consejo de la Judicatura. Voceros que iban todos cada semana a los medios de comunicación a decir que está mal, que han obtenido esto, que han obtenido lo otro, etcétera. Y lo que lograron es que les devuelvan los bienes. Y después, afortunadamente, se decidió revertir eso desde la Corte Constitucional. Pero estas personas, los señores Isaías, fueron responsables del tema de la quiebra del país. No fueron los únicos, por supuesto, pero responsables de la quiebra del país cuando tuvimos que ir a la dolarización. Y esa dolarización no la pagaron ellos, la pagamos nosotros. Todos. Y la gente que tuvo que salir del país. Entonces, y ahora vienen diciendo, no, pobrecitos, tomen, les devuelvo. Y la gente que perdió su familia, que se tuvo que ir fuera del país, nosotros sostuvimos la dolarización. No fueron los banqueros. Los banqueros fueron los que quebraron y nos orillaron a la dolarización. Yo tengo cuatro, que premiarles y pedirles disculpas. 4 hermanos que tuvieron que salir del país. Ahora viven en España desde aquel entonces. Bien, mi hermano se fue y volvió cuando hubo este proceso de retorno y después tuvo que volver a irse porque nuevamente estamos en crisis económica. Y eso nos pasó a todos y nosotros sostuvimos la dolarización. Y ahora hay que premiarles a los señores que destruyeron el país por estar dándose créditos vinculados y no sé qué cosas ahí. ¿Y quiénes defienden a este grupo empresarial? Ahí vemos al señor Ricardo Noboa, hay otros abogados. O sea, yo digo, fíjese usted la locura en la que estamos. Si algo es cuestionable desde un punto de vista ideológico, no jurídico, desde un punto de vista ideológico, yo cuestionaría pues a quien defiende a los señores Isaías, no a quien defiende a Freddy Carrión. Y sin embargo, el problema no es defender a los Isaías, sino defender a Carrión. Pero además, eso desde el punto de vista jurídico, usted puede defender a quien sea. Toda persona tiene derecho a la defensa, inclusive los señores Isaías. Yo jamás les defenderé, nunca. ¿Ya? Pero resulta que ahora ha sido más grave defender a Freddy Carrión, que es un ciudadano que no hizo nada, pero que además pagó cárcel. Y que defender a los Isaías. O sea, eso es impresentable. ¿Qué cree que va a pasar, doctora, con su candidatura? Bueno, yo en realidad me siento optimista. Me fue bien. La verdad es que para el poco tiempo o 15 minutos que nos dieron, se pudo presentar las pruebas en contra, se pudo desvirtuar lo que dijeron. Yo, la verdad es que estoy optimista, pero más allá de eso, le puedo asegurar, Jaime, que yo, por supuesto que estoy contenta con la forma como he llevado adelante mi profesión
y no significará ni más ni menos que un paso más en mi vida, entonces sea lo que sea que decida. No, esto no me cambia, ni me mejora, ni me empeora. A pesar de que estoy optimista, sin embargo, si es que no fuera así, no pasa nada. Sigo. Correcto. Doctora, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en este espacio y vamos a seguir más adelante hablando de otros temas. Me hubiese gustado consultarle todo lo que está pasando con respecto al tema este de la licencia por horas y por días del presidente de la República. Usted como constitucionalista, no sé si quiera darme un criterio. Entiendo que no me quería hablar de ese tema, pero si es que puede, le agradezco. Bueno, pues se lo voy a dar. No quería hablar de ese tema porque no me he empapado lo suficiente, sino solo he visto lo que está en los medios. Pero yo sí debo decir que yo considero que el presidente de la República tiene la obligación de pedir licencia, en primer lugar. Y esa licencia le debe pedir a la Asamblea, primero. Pero además, ese argumento que utilizan de que la sentencia del 2010 les permite no pedir licencia, no es un argumento que se sostiene, porque el Código de la Democracia hizo una reforma posterior a esa sentencia. Entonces, ¿qué vale más? Los abogados de esto lo tienen bien claro. ¿Qué vale más? ¿Esa sentencia que es particular o la norma? La norma. Ahora, fíjese lo que hace, porque no solo pide licencia por horas o por días. Cambia de vicepresidenta. O sea, estaba primero una señora Moya, creo que se llamaba, y ahora está la señora Gilbert. Entonces, Gelibert. Fíjese usted, cuando hay una sentencia constitucional que dice la vicepresidenta es la señora Abad y ella tiene que estar sentadita ahí como vicepresidenta y sustituirle a usted. Entonces el argumento que utilizan de que no puede porque le ha mandado a hacer no sé qué en Turquía, tampoco es un argumento válido. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la vicepresidenta tiene como función principal sustituir al presidente. Y de manera residual, cuando no haga eso, recién ahí va a poder hacer cualquier otra actividad relacionada con su cargo, pues desde luego, no relacionada con cargo de un ministro, no. Pero entonces, en este momento la señora vicepresidenta tenía que sustituir al presidente de la República y esa era su función principal. Entonces están desconociendo la Constitución cuando nombran a otra vicepresidenta. Luego, dice, no voy a pedir licencia, después dice, no, sí voy a pedir licencia porque es fuerza mayor. Entonces, el concepto de fuerza mayor no tiene nada que ver con esto. El concepto de fuerza mayor es algo imprevisto. Así. ¿Qué se puede considerar fuerza mayor? Un terremoto. Entonces, usted tiene una catástrofe natural. Esa es fuerza mayor. Entonces, si usted tiene fuerza mayor, es algo que le viene hacer campaña no es fuerza mayor. No, pues sí, ya sabíamos. Desde hace 3 años ya sabíamos que iba a haber campaña. Entonces, ¿qué va a hacer eso imprevisto? Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo es eso de que el presidente de la República dice, voy a pedir 3 días, luego voy a volver, 2 días y luego voy a salir otros 3 días? Mire, justamente por eso se llevó al Tribunal Contencioso Electoral al señor Pablo Muñoz, a la señora, ¿cómo se llama? La señora prefecta de Guayas, Aguiñaga, porque con ese argumento se les llevó al Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora ese argumento no sirve para el señor presidente de la República. Eso es imposible. Vean, cuando usted está en el poder, ¿por qué se le impide que haga, por qué se le exige que pida licencia? Porque aunque usted no diga vote por mí cuando yo esté en el poder, mi presencia como candidato o candidata ya es campaña política. Y esa presencia, los guardias, los eventos, todo eso se hace con recursos públicos. Entonces, no puede ser permitido que el presidente de la República no deje el cargo con licencia. Entonces dice, es que yo solo pido 3 días de licencia. Entonces, ¿qué le va a decir a la gente? Le va a decir a la gente, verán, no me harán caso como candidato
cuando yo vuelva a ser presidente. Solo me hacen caso como candidato los 3 días que estoy con permiso. Es ridículo, pues. Es estúpido. Doctora, y anoche ha firmado el decreto 503. ¿De? Donde justamente él está cambiando el tema me parece de ENCO, ¿no? No lo he leído, pero alguien me pasó. No lo he visto, la verdad, revisar ahorita que usted me menciona, voy a revisarlo, porque lo de ENCO es una cosa muy seria, ¿no? Ahí hay muchísimo dinero, son todas las empresas públicas y además empresas públicas que no han sido atendidas en los últimos años. No les sabría contestar al respecto, no lo he revisado. Pero si él está con licencia no puede hacer eso, ¿no? No. Bueno, es ilegal, pero ya la ilegalidad y la inconstitucionalidad en este país es ya el pan de cada día. Dice, decreto 503 lo dicta en Salinas anoche. No le creo. ¿Pero qué? El decreto se toma directamente en las empresas públicas. Él intervendrá directamente. Aquí está el decreto. No me lo pasaron hace rato. Esto lo ha firmado anoche. Se supone que está con licencia. Claro, está con licencia. No podría firmarlo él. Eso es inconstitucional, es ilegal, es incluso una conducta penal. Imagínese usted. Terrible. ¿Qué consecuencias tendrá todo lo que está haciendo el presidente de la República? La señora Yeliber, que está encargada de la presidencia en este momento, lo que firme. Vea, en primer lugar, ahí hay una arrogación de funciones. Hay una sentencia constitucional que claramente dice que la vicepresidenta es la señora Abad. Punto. Y es ella la que tendría que asumir esas funciones. Entonces hay una arrogación de funciones. Luego yo sí creo que hay un rompimiento del orden democrático. A mí me parece que estamos hablando de un desconocimiento de la democracia, del Estado de Derecho, y yo creo que ahí hay incluso causales para juicio político del presidente, es a lo que ya estamos en elecciones. Luego me parece a mí que hay una serie de infracciones electorales. Yo sí creo que hay infracciones electorales, como por ejemplo el de hacer uso de recursos, porque el primer día que inició la campaña, el señor presidente de la República, sin pedir licencia, salió al balcón y dio un discurso de la campaña política. Hay uso de... pidió el voto casi en el balcón. Claro, o sea, lo único que no dijo es vote por mí, pero es lo mismo. O sea, tampoco somos, digamos, sí entendemos los ecuatorianos, sí sabemos cuando alguien quiere pedir el voto. Entonces... Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia de la República, presentó una denuncia ante el TCE, pero ya se le inadmitieron. Le mandaron a completar. Entonces, no estoy clara si ya la completó, porque le mandaron a completar diciéndole que debe pedir o que debe poner el domicilio del presidente, lo cual a mí me parece exagerado, porque todos sabemos dónde vive, en el Palacio de Carondelet, y ahí deben notificarle. Entonces eso tenía un afán de retrasar un poco el tema. Doctora, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana, en este espacio. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho a usted, más bien, Jaime, un saludo cordial, un abrazo a sus oyentes. Hasta luego. La doctora Angélica Porras, ella es postulante a jueza de la Corte Constitucional, nos habló sobre las impugnaciones que han presentado en contra de ella. Y bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Hay que esperar todavía. Yo creo que es una mujer muy valiosa que podría aportar muchísimo en la parte constitucional, una persona muy correcta, que creo que ese tipo de profesionales del derecho deben estar aportando en beneficio de todos los ecuatorianos.